Pues aquí estamos y con algunos pues nos conocemos, con otros pues no. Y la intención era haceros un poco llegar pues el trabajo que desde hace muchos años pues vamos haciendo, un grupo de personas en nuestro espacio interior. Y bueno, ante todo, decir que lo que me gustaría es que este rato que estamos juntos fuera pues un espacio para disfrutar, que yo creo que nos hace a todos mucha falta, y también pues un momento para comunicaros pues muy buenas noticias, que también hace mucha falta, porque las que hay no son especialmente alentadoras. Buenas noticias, lo digo de verdad, es decir, un conocimiento que nos ha de acercar pues a entender que esas cosas que sentimos todos como demandas profundas, aspiraciones, las personas, en todos nosotros hay aspiraciones, ¿no? Y aspiraciones que son muy legítimas, aspiraciones pues a vivir bien, aspiraciones a sentirnos pues en paz, a sentirnos seguros, aspiraciones a vivir de un modo pleno, intenso, lúcido. Y la buena noticia es que me gustaría pues comunicaros que esto es algo que es absolutamente posible, ¿verdad? Decir esto es verdad que en este momento también en que hay tantas proclamaciones, y en el ámbito nuestro también, en el ámbito del autoconocimiento, de la autoayuda, se han dado muchos mensajes y muchas personas están un poco inmunizadas a eso, es decir, bueno, la felicidad está dentro de nosotros, todo lo que queréis vivir podéis vivirlo, es decir que, claro, hay una parte del discurso que os voy a dar que se ha ido extendiendo, pero se ha ido extendiendo, yo diría, de una manera poco rigurosa luego en el seguimiento de eso, que es una gran verdad que todas las cosas que aspiramos a ellas porque ya están vivas en nosotros. Esto es una grandísima verdad. Lo que pasa es que esta grandísima verdad requiere un grandísimo rigor para poderla hacer realidad, es decir, para que todo eso que anhelamos profundamente podamos instalarnos de lleno en ello, hacerlo aflorar y poder vivir desde ahí. Es decir, todo esto, créanme, intento dar el testimonio diario con mi propia experiencia de que esto es así. Y también he podido, gracias a Dios, compartir, ¿verdad?, este testimonio con las personas con las que llevamos años trabajando, muy buenas, y van constatando también este mismo efecto, el efecto de que efectivamente todas estas aspiraciones son realizables. Pero para ello, os decía, es necesario un rigor, es necesario un trabajo, es necesario una implicación cotidiana, diaria en eso, y es ante todo imprescindible, y de ahí el título, me parece que era de la charla, no me acuerdo muy bien, el conócete y simplifica tu vida, ¿no?, de la charla o del curso, sí. De ahí lo imprescindible de este conócete, ¿no? Es decir, claro, para hacer posible la realización de todo esto que aspiramos, es necesario que nos conozcamos, porque dentro de nosotros está nuestro mayor enemigo, y hemos de convertir ese enemigo en un poderoso aliado. Hoy por hoy, nuestra mentalidad, que no nuestra mente, la mentalidad es la programación que nuestra mente tiene, es decir, conviene distinguir estas cosas porque hay gente que demoniza la mente en este terreno en el que nos movemos del autoconocimiento y la mente y es tal, y no, la mente es un instrumento imprescindible para vivir, como es evidente, y no hay que extenderse mucho en eso. Si se anula la mente, pues la incapacidad para poder hacer lo que estamos haciendo es obvia, pero el problema no está en la mente sino en la mentalidad. A mí la noción de mentalidad me gusta, ¿no? Es decir, el programa mental con el que hemos sido socializados y que de hecho nos impide acceder a esas aspiraciones legítimas que todos tenemos. Aspiraciones absolutamente naturales, tan naturales que la naturaleza es un constante ejemplo de ello, y por eso tenemos esa necesidad casi constante de acercarnos a la naturaleza, porque la naturaleza respira todo eso a lo que aspiramos,
de un modo absolutamente gratuito. La naturaleza está instalada en un poder extraordinario, todos los seres vivos están colmados por una plenitud natural, es decir, a pesar de vivir en la más absoluta precariedad e incertidumbre, porque eso es un hecho palpable, que el ser vivo pues, está colgado de un hilo y todo está pendiente de la situación inmediata, no tiene ninguna seguridad y sin embargo vive seguro. No tiene ninguna seguridad y vive seguro. No ves a ningún ser vivo que esté acosado por el miedo. El miedo es un avisador de cuando hay un peligro, pero cuando no lo hay, viven con toda su dignidad, con todo su poder, con toda su fuerza, tengan el tamaño que tengan. El ser vivo, a pesar de esa incertidumbre, no vive tampoco en la infelicidad, en la desconfianza. Vive instalado en la confianza y irradia en la plenitud. Es evidente que la naturaleza irradia plenitud, puesto que vamos allá y sentimos plenitud. Y a pesar de que la ley de la naturaleza es la ley de la selva, unos se comen a otros, a pesar de eso y de que una actividad, pero que es incesante, continua, el clima de la naturaleza es un clima de paz. Vamos y nos quedamos en paz, revitalizados, en paz, en plenitud y lúcidos. Vaya hombre, eso que andamos buscando y que nuestra sociedad intenta alcanzar a base de seguridades, a base de normas, a base de leyes, a base de todo lo que hemos ido construyendo y que, como es comprobable, y hoy más que nunca, pues, muy buenas, Gemma, cuanto más supuestamente progresamos, pues interiormente y lamentablemente cada vez en más aspectos estamos con mayor neurosis, con mayores agresividades, con mayores ansiedades, con mayores conflictos, ¿no? Es decir, que hay algo que no funciona, hay algo que no funciona. Y lo que no funciona es esa mentalidad. El problema que padecemos es esa mentalidad, una mentalidad que bloquea e impide que lo que es profundo y natural fluya sin interferencias. Es decir, lo que un ser vivo... en un ser vivo no hay contradicción. Aquello que siente es aquello que expresa. Es todo uno. No hay fragmentación en su manera de vivir. Nosotros, por contra, nuestra aspiración está bloqueada por nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento considera que la felicidad, por ejemplo, pues necesita, por la educación recibida, no olvidemos eso, y ahora os lo explicaré con un poco más de detalle, pues que necesitamos una serie de méritos, de logros, de circunstancias, de alcanzar unas determinadas condiciones para que esa felicidad sea posible. En la naturaleza todo eso no existe. La felicidad está ligada al hecho de vivir, al instante presente. El instante presente colma al ser vivo. Y nosotros nos hemos alejado, lamentablemente, de eso. Nos hemos alejado de que respirar, estar aquí sentados, observándonos unos a otros, beber cuando uno tiene sed, caminar por la ciudad o por donde sea, todo ello, el vivir en definitiva cada instante y el presente, nos resitúa en una plenitud natural. Pero estamos muy atrapados y confundidos en esa mente que, por formación, insisto, ha puesto condiciones a lo que era incondicional, ha puesto precio a lo que era gratuito. Esa es la gran trampa y el gran engaño social. Es claro, si observamos la educación de un niño, que el niño nace como cualquier otro ser vivo, instalado en ese presente, instalado en un gozo natural. Hay que ver la paz que irradia un recién nacido, a pesar de que apenas es nada, y es evidente, y todos lo hemos vivido, ese pequeño bebé tiene el poder de irradiar paz en toda una familia. Es decir, una casa con un recién nacido, ese recién nacido es una fuente de paz palpable. Es decir, que se siente esa paz, se siente esa alegría, se siente esa vitalidad de algo que prácticamente tiene un tamaño mínimo y no tiene capacidad autónoma para nada de expresarse, pero es una fuerza de la vida que todos sabemos que es así. Esa fuerza de la vida, el niño está instalado en él hasta que le dejamos estar en ello, ¿no? Pero en los primeros tiempos el niño no pone coto ni precio a su plenitud. Él es feliz porque lo es y no tiene que hacer nada en particular ni especial para gozar. Goza porque la naturaleza es gozosa, porque el instante lo es. Pero la educación que recibimos y hemos recibido todos impide que eso continúe siendo así. Se nos educa y se nos enseña a identificar esta felicidad con un modelo de lo que está bien. No se enseña al niño a entender que el bien es su propia naturaleza. Este es un gravísimo error que está pasando unas facturas terribles a nuestra civilización, a nuestra cultura. Es decir, el no entender que el bien no es un modelo de lo que está bien y lo que está mal. El bien es nuestra propia esencia, es el bien. Y por eso la mejor manifestación del bien es la autenticidad. Lo que vemos en un niño que es puro bien.
Y todos lo sabemos. Un niño cuando expresa lo que siente, eso es bien. Porque es auténtico. Cuando un niño ya empieza a impostarse, cuando un niño ya empieza a portarse bien, ya no está en el bien. Cuando un niño empieza a portarse bien, ya no está en el bien. El bien es su autenticidad, es que él sea él como es. Y esto es lo que nosotros nos impedimos, nos bloqueamos, estamos controlando, estamos queriendo ajustar nuestros comportamientos a un modelo de lo que nos han dicho que está bien, es conveniente o hay que hacer. Y estamos todo el día en esa disyuntiva constante, impidiendo y bloqueando que lo que es el bien, que es, pues eso, la autenticidad, pues nos impedimos vivir eso, ¿verdad? Y eso nos ha ido alejando de nosotros mismos, ha ido generando una desconfianza en nuestro propio fondo, en nuestra propia naturaleza y por tanto y por ende inevitablemente una desconfianza en la vida. Y esto nos instala en la oscuridad lamentable en la que vivimos de la desconfianza, el miedo salpicado de esperanzas y deseos, que es como el top, ¿no? de esta manera de vivir, tener esperanzas, ilusiones, es un poco lo que ilumina, luces de neón al final, porque no son luces reales, ¿verdad? Pero son un fondo de desconfianza, de carencia y soledad, ¿no? Y esta confianza el niño la tiene de una manera innata, ¿verdad? Y es algo que todos anhelamos, todos estamos anhelando ser nosotros mismos, poder expresarnos, y de hecho lo hacemos por fortuna, porque estoy presentando un panorama un poco ensombrecido. Es cierto que hay momentos que nosotros, que es cuando nos sentimos bien, hay muchos momentos en que nosotros expresamos, ¿verdad?, las cosas tal como las vemos y sentimos. Yo que sé, un momento, por ejemplo, de relación con alguien en el que hay una amistad sincera, un diálogo profundo, son momentos que nos llenan enormemente. ¿Por qué? Nos llenan porque en ese momento yo me expreso como soy, no tengo que hacer ningún papel, adoptar ningún personaje, no tengo que demostrar nada al otro, simplemente me manifiesto como soy y en esos momentos me siento valioso por ser como soy. Esta es la gran clave a trabajar. Que descubramos que el hecho de ser como somos, profundamente como somos, ahí radica el valor. Valemos por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que conseguimos, no por cómo nos portamos. Esa es la educación equivocada que recibimos. No se nos indicó, no se nos señaló que valíamos por nuestra propia fondo, por nuestra propia naturaleza. Se nos hizo creer que nuestro valor está ligado a nuestros méritos. Y existen méritos y deméritos, por lo tanto existen momentos o circunstancias en las que valemos y otras en las que sentimos que no valemos, ¿verdad? Y estamos en una constante cotización, constantemente es como si estuviéramos delante de un tribunal y esto es agotador. Por eso estamos tan cansados, por eso hay tanta tensión en nuestras vidas, porque nos pasamos el puñetero día examinándonos. Menos en esos momentos en que estamos con alguien y sentimos que hay lo que llamamos amor, es decir, que hay una mutua comprensión en la que no nos juzgamos unos a otros. Esos momentos que son momentos de descanso, momentos de belleza, momentos de libertad, pero lamentablemente esos momentos se reducen mucho cuando estoy con personas de mucha confianza, en los momentos en los que yo me permito no juzgarme y ser como soy porque sé que el otro también va a hacer eso conmigo. Pero la mayor parte del día estamos en absoluta tensión porque consideramos que estamos todo en juego. Todo en juego porque nos están examinando en un tribunal imaginario, en el que yo considero que según lo que haga voy a valer más o voy a valer menos. Según cómo actúe voy a poder ser feliz o no voy a poder ser feliz. Y estoy todo el día haciendo cábalas y cálculos. Por eso nuestra mente está hiperactiva. Por eso las personas padecen ansiedad, trastornos de todo tipo, porque la mente está acelerada. Y es una cosa que compruebo a diario, puesto que me dedico, ¿verdad?, a intentar desacelerar las mentes. Es una de las principales labores que cada mañana pues, practicamos en nuestro espacio interior, el proceso de desapego y desaceleración mental, ¿verdad? Y te das cuenta cuán aceleradas están las mentes. Las mentes están disparadísimas porque no paramos de usarlas, porque estamos todo el día calculando las posibilidades de error, las posibilidades de quedar bien, de quedar mal, y esto con una tensión emocional que acompaña esa crispación mental, ¿verdad? Y esto provocando unas reacciones en las que si yo estoy juzgándome constantemente y comparándome continuamente, hay un bloqueo emocional y mis reacciones se vuelven torpes. No estoy suelto y fluido. ¿Cómo voy a estar suelto y fluido si estoy enjuiciándome a mí, enjuiciándolo todo? ¿Cómo voy a dejarme ir? ¿Cómo voy a estar abierto? ¿Cómo voy a estar suelto? Es imposible. Con esta mentalidad es imposible. Entonces a lo que aspiramos es a hacer las cosas bien, a lo que se nos educa, a conseguir unas metas y unos logros en lo que empeñamos toda nuestra energía, creyendo que si conseguimos esos logros y esas metas, ya tenemos la vida arreglada. Pero seamos claros, hablemos claramente.
en la sociedad en la que estamos, y probablemente muchos de vosotros habéis alcanzado esas cotas de, yo qué sé, pues de un cierto éxito profesional, de una cierta construcción familiar, y que todas esas cosas, cuando se llegan a ellas, uno comprueba que eso no solventa el problema interno. Está muy bien, es estupendo tener un buen trabajo y disfrutar de él, y una familia, y gozar de ello, y todo eso es maravilloso, pero que eso vaya a solucionar mi carencia interior, no lo hace. Si fuese así, las personas exitosas, es decir, las personas que logran realizar su modelo ideal, serían las personas más felices del mundo, serían los ejemplos de sabiduría e iluminación, y es todo lo contrario. Las personas que llegan, alcanzan lo que nosotros llamamos su yo ideal, son personas que muchas veces acaban en fuertes depresiones, cuando no en condiciones pues aún peores, ¿verdad? Es decir, porque llegan y dicen, oye, esto, bueno, ahora ya lo tengo todo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Éxito, dinero, relaciones, se me considera que todo es estupendo, me halagan, me aplauden, pero ¿y qué? Y fijaros si no hay ejemplos, ¿verdad?, en el mundo público, de cómo acaban grandes estrellas, ¿verdad? Y es por esto, porque no está fuera las cosas, el camino del tener, esta es una gran, muy buenas Óscar, el camino del tener no lleva a ningún buen puerto, porque está equivocado básicamente. Yo nunca os voy a hablar de nada, de los que me conocen lo saben, de corte moral. A mí no me interesa cero la moral. Considero que es otro de los grandes problemas que padecemos. El problema del tener es un problema de falta de inteligencia, es decir, se nos ha comunicado una cosa que es falsa, es decir, por mucho que uno tenga, y no me refiero a un tener material, no me toméis solo por el tener material, que es un tener conocimiento, un tener relaciones, un tener amistad, un tener experiencias, la curva del tener no conduce a lo que propone en absoluto. Es decir, que el camino hacia afuera, y hacia afuera, insisto, no quiero decir solo material, sino también en el conocimiento, en las experiencias afectivas, el tener, no lleva al ser, ¿verdad? Y todo lo que anhelamos está ligado al ser, y por lo tanto requiere una profunda introspección. Voy a beber agua, que me queda un poco seco. Requiere una profunda introspección, ¿verdad? Es decir, que se requiere que vayamos en dirección hacia lo que es íntimo. Todos sabemos, o sea, todos le damos un valor claramente superior a lo que es profundo que a lo que es superficial. Es decir, lo superficial siempre tiene un carácter peyorativo en relación a lo que es profundo. Todos entendemos que lo profundo tiene que ver con el adentramiento, ¿eh? De alguna manera, adentrarse es sinónimo de profundidad. Penetrar en las cosas, dirigirme hacia lo que es hondo, es sinónimo de profundidad, y sabemos que esa profundidad es donde radica la calidad de las cosas. Esto implica que, claro, el estilo de vida que llevamos acelerado, en el que vamos saltando de una cosa a otra, no es desde luego la mejor disposición para acercarnos a esos caminos ligados al ser. Es decir, que necesitamos cambiar nuestra disposición, entender que nuestra mentalidad es el problema que padecemos, la dificultad, lo que nos impide realizar esta profundidad, y por otra parte hemos de hacer procesos de buceo, de introspección en esta profundidad donde eso que buscamos ya está, ¿verdad? Es decir, que hay que, por una parte, entender el meollo, el lío en el que estamos metidos, es decir, cómo funciona esa mente, cómo esa mente está programada para poderla desmontar, pero en paralelo hemos de ir descubriendo eso que aspiramos allí donde está, no en el proyectado tener, no en, como ahora lo hacemos, que lo vemos fuera, en un claro ejercicio de proyección. Uno ve la felicidad y la asocia a un tener, lo que sea, cuántas personas, y de hecho la sociedad se fundamenta en esto, ¿no? Toda la publicidad está fundamentada en eso, en intentar asociar la felicidad pues a unos objetos que luego se intentan vender, ¿verdad? Y esto se hace con todo, objetos, experiencias, viajes y tal. Se intenta que las personas asocien, ¿verdad?, la felicidad a eso, con lo cual, fijaros que lo que se produce es un fenómeno de proyección por el cual uno va a buscar esa felicidad a través de esas formas o esos objetos externos, ¿verdad? Lo que nosotros hemos de aprender a hacer es adentrarnos en ese sabor de felicidad, que si lo aspiramos, si aspiramos a él es porque ya lo conocemos. No podemos aspirar a algo que no vivamos. Es decir, si yo aspiro a la felicidad es porque sé lo que es la felicidad. Y por lo tanto, esa vivencia está dentro de mí. Lo que pasa que he de
corregir el movimiento que me hace proyectarla hacia afuera y he de empezar a descubrir, a sumergirme en esa experiencia de felicidad y descubrir que eso es algo que ya está. En lugar de dirigirlo en el tiempo hacia el futuro, descubrirlo en el presente. En lugar de proyectarlo en el espacio hacia afuera, descubrirlo dentro. Es decir, ese es el giro que hemos de hacer. Futuro, presente, fuera, dentro. Esto implica toda una gimnasia. Y una gimnasia, ahí viene el rigor, una gimnasia rigurosa. Es decir, discursos como el que ahora os doy, pues, insisto, os he dicho al principio, cada vez está más extendido en clave de divulgación. No digo que esté mal, creo que está bien, pero con un conocimiento meramente formal de estas cosas no sirve de nada. Esto tiene que uno dar un paso hacia el rigor de un trabajo, de una gimnasia. Yo soy enormemente partidario, y de hecho es lo que hacemos en Espacio Interior. Es un gimnasio, algunos dicen un gimnasio del alma, de hecho es así, es un lugar donde las personas venimos a entrenar, literalmente a entrenar cada día, y entrenar precisamente este músculo, entre otros, este músculo de la comprensión, este músculo que nos permite, digamos, tomar distancia de todas estas maniobras mentales y reconocer estos espacios profundos, ¿no? Y empezar a darnos cuenta de algo que es extraordinariamente prodigioso y que yo quiero compartir aquí con vosotros, especialmente con los que no nos conocemos. Con los que nos conocemos lo estamos compartiendo siempre, también lo quiero compartir, lógicamente, pero es el comprobar, por ejemplo, estos días, en los que, pues, bueno, es evidente, no quiero entrar ahora en lo de estos días, porque no es desde luego mi función, pero evidentemente hay un clima muy alterado, como todos comprobaréis, hay mucha excitación y mucha tensión, etc. Pues reconocer, como reconocemos cada día en el trabajo que hacemos juntos ahí en Espacio Interior, que lo que es profundo no está afectado en absoluto por lo que pasa. En este caso, en esta circunstancia, pero es igual en cualquier otra circunstancia también. Y no solo en circunstancias de carácter general o social, sino en las propias circunstancias personales. El proceso de meditación, del que ahora os hablaré un poquito, es algo extraordinario. Cuando tú empiezas a darte cuenta que la paz no tiene nada que ver con lo que pasa, que puede haber ruido, que puede haber conflicto, que puede haber contradicciones, que puede haber temores, pero en un plano profundo, la paz está siempre. Hay que aprender a bucear y a acudir a esa paz. Hay un ejemplo que me gusta y que a veces pongo, que es el ejemplo del mar. En el mar, en la superficie del mar, puede haber, y de hecho cada día hay, una condición distinta. Yo soy un gran amante del mar y procuro cada día acercarme a él, ¿verdad? Y pues hay días, hoy mismo estaba el mar estupendo, precioso. Hay otros días porque sabemos que está más movido, hay tormentas, incluso temporales, incluso tsunamis, es decir, que el mar tiene un movimiento. Sin embargo, en el mismo instante que en la superficie puede haber un temporal tremendo, a 3000 metros no pasa nada. Hay una quietud y un silencio extraordinario. Es en el mismo instante. ¿Qué cambia? La profundidad. En el mismo instante que en la superficie hay un temporal que lo remueve todo, en ese mismo instante, en la profundidad, reina la paz. Este símil es exacto y doy fe absoluta de ello. Tengo una convicción absoluta, porque así lo vivo, de que eso es así. He vivido muchos temporales, como todos los habéis vivido, en clave personal, en clave colectiva, en clave de todo, y siempre, desde hace unos cuantos años al menos, me he dado cuenta que si me mantengo atento a esa profundidad, ahí la paz está inalterable. Inalterable, pase lo que pase en la superficie. Os digo paz porque es una calidad fácilmente reconocible, pero os podría decir muchas más calidades esenciales que estamos buscando y que subyacen inalteradas, igual que la paz. No es solo la paz lo que subyace en la profundidad. La plenitud, la felicidad, es también una realidad inalterable. Más allá de las circunstancias que acaecen en la superficie, de las interpretaciones que yo hago de las cosas. Cuando aprendo a desprenderme de todo el zarandeo mental, de toda la cháchara mental,
cuando no caigo en la trampa de la cháchara mental, me doy cuenta que la vida es plena, y lo es siempre. Siempre es plena, siempre está llena. La felicidad es la ley de la vida, porque felicidad y vida son sinónimos. Y no solo, ¿verdad?, esa felicidad, el tan anhelado, tan buscado por todos los lugares, menos donde está, amor, buscado en las relaciones, buscado en el romanticismo, en la pareja, buscado en la familia, buscado en la... y no encontrado, en sentido de realización completa del amor, también es una realidad subyacente. Cuando uno se adentra en esa profundidad, descubre que en esa profundidad no existen los fragmentos y los límites que la mente impone, y que cuando uno está ahí, uno reconoce una unidad que está siempre presente. Os digo esto y no quiero que quede esto en el terreno del ideal, en el terreno abstracto. Os pondré un ejemplo de ello. Cuando uno asiste a un concierto, vamos a poner un concierto de clásica, puede ser cualquier concierto, ¿verdad?, pero más aficionado a la clásica. En principio uno parte de la fragmentación, es decir, soy yo que me siento en una butaca, he comprado una entrada, tengo mucha ilusión por escuchar esa pieza y ese intérprete o esa orquesta. Hay una orquesta, veo quién entra, tal, el violinista, el pianista, el director con su melena, lo otro qué tal, que se sienta, qué tal. Tengo al lado, estoy con el de la butaca de al lado, con el de delante, la sala está llena, son las 9 menos cuarto de la noche, mañana tengo día de descanso, en fin, lo habitual, ¿verdad? Pero hay un momento que en la sala de conciertos y todo lo que concierne al arte se produce la magia de la verdad, ¿no? Que es que muchos cierran los ojos, que es significativo, es decir, porque no quieren tanto ocuparse de lo que pueden nombrar como sentir aquello que no pueden nombrar. Y muchos cierran los ojos. Y no están interesados por el virtuosismo del violinista o por distinguir un violín del piano o cómo toca, algunos sí, ¿verdad?, porque se dedican a la música y dicen, uy, este tal, y tal, aquello, la nota no la ha dado bien y tal. Yo creo que se pierde en el concierto, pero bueno, eso cada uno. Pero en general lo que hacemos es... ¿qué hacemos? Lo que hacemos es sentir. Los instrumentos son instrumentos que expresan algo que va mucho más allá de ellos. Y todos en una actitud inteligente, intérpretes, compositor, probablemente ya fallecido, y espectadores, público, se adentran, porque el intérprete, para interpretar, para estar inspirado, estar adentrado, no puede estar en su cabeza, no puede estar dando vueltas al problema que tiene con su tío, no, o al problema que hay en la sociedad, no puede, no. En aquel momento, para estar inspirado, para que sus manos fluyan con la habilidad de vida, está dentro de sí, está inspirado. Es un momento mágico, porque el intérprete está inspirado, el público quiere sentir, como ahora aquí, ¿verdad? Queremos sentir, queremos ver, queremos vivir, y el público quiere sentir la música, y ese es el imperativo. Cuando eso se hace, se produce una magia extraordinaria. La magia extraordinaria es que desaparece la orquesta. Los instrumentos, uno es incapaz de distinguir uno del otro. El compositor ni te acuerdas. La sala, el tiempo, a lo mejor han sido 1 hora y media o tal, y ni te has enterado. Y el yo también ha desaparecido. ¿Y qué hay? Belleza, unidad. Y es palpable. La unidad es palpable. La unidad en una sala de conciertos es palpable. Lo digo porque lo he vivido y vosotros seguro que también. Es palpable que acaba en un momento de silencio, que la mente se irrumpe luego con los aplausos y tal, pero donde no hay nadie. Lo que hay es eso, esa belleza, de la cual todos han sido canales. El compositor, los intérpretes y el espectador, pero hemos estado unidos en una cosa. Eso es amor. El amor no es
el cariñito de uno hacia otro, el componente transitivo que es un amor relativo, pequeño, pobre. El amor es la conciencia de unidad. Cuando uno se olvida de sí, se olvida del otro. Claro que a veces se produce entre dos personas, por supuesto, es lo que llamamos enamoramiento, ¿verdad? Es olvido de uno y olvido del otro. Me olvido de las formas, las ideas, la mentalidad, la idea que tengo de que yo soy no sé qué, que tengo que conseguir unas cosas. Me olvido de todo, me abro a un sentir y ese sentir lo invade todo y se convierte en el único rey. Eso es unidad, eso es amor. Y el amor está siempre. Esta unidad siempre está. En la naturaleza siempre está presente. Por eso la naturaleza funciona con la armonía que funciona, porque en ella reina el amor. Pero no quiere decir que el amor significa que un animalito al otro de vez en cuando sí que se lamen, estén todo el día en una relación visiblemente amorosa. El amor es la unidad que les une a todos y que hace que todas sus acciones sean absolutamente ecológicas, es decir, tengan en cuenta el conjunto porque vienen de ese conjunto, ¿verdad? Tienen en cuenta la unidad porque vienen de la unidad. Y eso es una cosa que es el arte, ¿no? El arte lo consideramos junto a la religión, ¿verdad? O a la espiritualidad bien entendida, porque la religión tiene un componente moral que nos mete en la cabeza y de qué manera, vaya. Pero entendida en un sentido verdad espiritual, pues son las cumbres, ¿no? Las cumbres, lo que consideramos más sagrado, ¿no? Y es realmente sagrado. Pero es que nuestra vida ha de ser arte. Hasta que no convirtamos nuestra vida en una continua obra de arte, estamos profanando. Estamos profanando. Nuestras vidas son profanas cuando somos algo sagrado y hemos de recuperar esa cosa sagrada. Y esa cosa sagrada está. Esa unidad, con el ejemplo que os he puesto, espero que os sea esclarecedor, porque todos lo vivís. Es decir, no quiero poner lo que os explico en un lugar, un altar, en un lugar, no sé qué, que esto es propio de no sé quién, no dejar. Todo esto de lo que estamos hablando es propio de todos. Nunca pongáis en altares, que es una puñetera manía muy fomentada también, tanto en Occidente como Oriente, las figuras idealizadas, todas estas cosas, estoy absolutamente en contra de eso, porque todo esto de lo que hablamos es de todos, es patrimonio de todos, y todos tenemos momentos en los que estamos instalados en esa verdad y en esa belleza. Simplemente hay que considerar eso, simplemente hay que valorar eso, en lugar de dejarlo como una cosa accidental, ocasional. No, eso no es ocasional y accidental. Eso es la verdad y la realidad de nuestras vidas y aspiramos a que siempre y cada instante sea un concierto, una celebración, un espacio donde la felicidad triunfa, donde la paz está omnipresente, donde el amor es lo que es real y es lo que brilla. Y esto no es, por favor, no lo toméis como poesía y como palabras bonitas, porque a mí no me gusta decir palabras bonitas, las digo, pero es que no es que sean bonitas, es que son verdaderas. Es decir, que lo digo porque es que me resulta absolutamente evidente que es así. Es absolutamente evidente, y es absolutamente evidente, créeme, que podemos vivir así. Pero, como os decía, se requiere ese gimnasio, se requiere esa práctica. Si uno se quiere poner en forma, todos sabemos lo que uno tiene que hacer. Trabajar. Si tú quieres que tu cuerpo responda, que tu cuerpo esté en las condiciones óptimas, si no entrenas, tu cuerpo no estará en la condición que tiene que estar. Y eso requiere un esfuerzo, sí. Requiere un trabajo, por supuesto. En el ámbito psíquico sucede exactamente igual. Y en el ámbito que podemos llamar, a mí me gusta más esencial o natural que espiritual, porque la palabra espiritual está muy degradada desde mi punto de vista. En el ámbito esencial igual. Se requiere un reconocimiento de esa esencialidad y eso implica una instalación ahí, un ir a por ello. Y hemos de trabajar eso. Hago 3 distinciones ahí, ¿verdad? El aspecto físico corporal, del que no hay que hablar mucho porque ya sabemos que hemos de cuidar nuestro organismo físico y ya nos lo dice cualquiera, ¿no? Que hay que ejercitar y movilizar nuestro cuerpo, nuestra energía vital y darnos un cuidado adecuado en la alimentación, en no tener unas vidas sedentarias, etcétera, todo eso lo sabemos. Luego existe un nivel que podemos llamar subjetivo psíquico, en el que ya no somos tan conscientes de que hemos también de tener un trabajo, un ejercitamiento activo.
Y es capital que entendamos, y es una de las partes fundamentales de las cosas que nosotros enseñamos, que nosotros explicamos, que nosotros compartimos, que hemos de ejercitar nuestros talentos, no solo nuestro cuerpo, nuestros talentos de carácter que es más que cuerpo, vital. Hemos de ejercitar nuestra vitalidad. Cuanto más ejercitamos los talentos, las potencialidades que hay en nosotros, más plenamente vivimos. El ejemplo que os pongo es evidente. A nivel físico, la persona que desarrolla más y más su vitalidad son las personas que más viven y más viven esa fortaleza y esa vitalidad. A nivel afectivo, que es otra cualidad, otro nivel que compone el psiquismo humano, porque es evidente que no solo vivimos de energía, sino que nosotros también existe toda esta sensibilidad, toda esta capacidad afectiva de sentir y de compartir sentimientos y de gozarlos. Esta capacidad también es un talento, una potencialidad que hay en nosotros que también debe ser desarrollada, es un músculo afectivo que tiene que ser desarrollado. Las personas están en el aspecto afectivo muy debilitadas porque viven muy pasivamente, ¿verdad? En lugar de desarrollar sus capacidades afectivas, esperan llenarse de caramelos externos. Creen que si uno le quieren, pues ya va a vivir el amor. Y el amor no crece por lo que uno recibe, sino por aquello que uno da, ¿verdad? Y la felicidad está ligada también a esa capacidad de expresar y de vivir esta profundidad que os decía que somos. Es decir, que hay que aprender a entender que toda esta dimensión subjetiva, todas estas potencialidades que tenemos han de ser desarrolladas también, no solo en el aspecto afectivo, sino en otra calidad que es fundamental, que es la calidad ligada a la comprensión, a la inteligencia. También ahí hay un enorme trabajo a hacer, ¿no? Eso tiene que ver con toda una actitud en la vida de estar mucho más despiertos, de fomentar nuestra capacidad de interesarnos por las cosas, de interesarnos por los demás, nuestra capacidad de ejercer y ejercitar nuestro propio criterio de las cosas y no apoyarnos en opiniones prefabricadas de las cosas, ser capaces de elaborar nuestra propia visión de las cosas, ¿verdad? Todo eso hace que toda esta potencialidad que hay en nosotros crezca y podamos florecer y desarrollar la riqueza esencial que somos. Y ese plano esencial que os decía tiene mucho que ver, el cultivo de ello, la gimnasia de ese plano esencial, con lo que os decía al principio, el proceso de meditación, la introspección que nos permite reconocer ese plano de fondo, donde todo eso que aspiramos y anhelamos ya está. Es decir, que hay que hacer un trabajo que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con el encuentro esencial, y eso luego tiene que venir acompañado de un trabajo activo de desarrollo de todo ese potencial y de esa profundidad esencial. Meditación y lo que nosotros llamamos actitud positiva, actitud profunda en la vida, un vivir con entrega, con autenticidad, un vivir en presente, una actitud en la vida saludable. La combinación de estos dos elementos, ¿verdad?, permite la reinstauración de una vida natural, una vida que rompe con las barreras y los límites de esa mentalidad que nos tiene encarcelados. Cierto es que estas dos herramientas, lo que es el proceso meditativo y lo que es la actitud de desarrollo en la vida, de entrega y de sacar nuestros talentos, han de venir también acompañadas de ese conocimiento, de esta estructura mental a la que nosotros llamamos el personaje. Hemos de ver cómo hemos estado programados, qué ideas son las que hay en nuestra mente que nos tienen absolutamente abducidos, absorbidos y confundidos, y hacen que confundamos la realidad presente con la fabulación mental. Hemos de entender la raíz de esa fabulación mental, ver cómo esa fabulación mental funciona para poder deshacernos de ella. Eso implica también un trabajo del que luego hablaremos, lo que nosotros llamamos el descubrimiento del personaje, la liberación, el entender cómo funciona toda esa trama mental o toda esa mentalidad equivocada. Estas son cosas que nosotros proponemos y son cosas que practicamos de una manera cotidiana, o recomendamos que esto sea hecho de un modo cotidiano, precisamente para que esas cosas tan bonitas que os decía y verdaderas se hagan posibles, es decir, que realmente podamos vivir así. Y podemos vivir así. El testimonio que os quiero dar, la certeza que os quiero dar, es que se puede vivir así, se puede vivir plenamente, se puede vivir en paz, se puede vivir con verdad y con autenticidad, se puede recuperar la absoluta confianza en uno y en la vida, se puede dejar de estar en una actitud controladora, temerosa y deseosa a la vez,
se puede vivir suelto, ¿no? Uno puede volver a vivir suelto, uno puede vivir en una permanente inspiración. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Y no solo es el testimonio que os doy, es el testimonio de lo que se llama la sabiduría perenne que peregrina a lo largo de siglos y siglos del conocimiento humano. Es decir, que hay muchos testimonios de que esto es absolutamente posible. Y vosotros, cada uno de vosotros, sois un testimonio de eso porque tenéis momentos en los que vivís así. Hay que rescatar eso, hay que entresacar las leyes que hacen posible esos momentos para, de esas leyes, construir unas herramientas, que es lo que os ofrecemos nosotros, para poderlas llevar a cabo y darme cuenta día a día, poco a poco, como todo crecimiento. Yo no creo en los crecimientos abruptos y lo que la gente busca cambiar de un día para otro. Eso, permitidme que lo diga en alto, no es posible, ni siquiera es conveniente, en el caso de que pudiera ser posible. No es conveniente. Fijaros cómo se crece sin darte cuenta apenas, ¿eh? Un niño va creciendo y pasa de ser así a ser así sin enterarse. El verdadero crecimiento, y la madurez desde luego implica eso, es como un buen cocido, es a fuego lento. Es decir, que quien tenga prisa, que no venga despacio. Los que tengáis prisa, yo diría, la prisa es un consejero clásico de nuestra mentalidad y de la sociedad en la que vivimos, y con la prisa no se llega a ningún sitio. Napoleón decía, ¿verdad?, vísteme despacio que tengo prisa. La prisa no lleva a ningún lado, la paciencia es un don extraordinario, solo se puede profundizar con paciencia, perseverando. La voluntad es una capacidad que hemos de desarrollar porque es imprescindible. Para poder crecer hay que ser aplomado, voluntarioso, ¿verdad?, capaz de mantener las cosas y llevarlas a cabo. Hay que ser paciente, hay que descubrir que es gozoso el camino y no la meta, y eso lo sabemos todos, que cuando emprendemos, cuando uno hace un camino, lo importante es el paso que está dando, y si uno solo está pendiente de llegar no va a disfrutar el camino. Hay que disfrutar el camino. Los que estamos juntos aquí en nuestro espacio interior, pues yo creo que claramente disfrutamos de cada encuentro, de cada día, de cada meditación, de cada charla. Es un motivo de gozo, nos llena absolutamente, y esto es lo único que importa. No hacemos cálculos de dónde estamos y dónde hemos de llegar. Por fortuna, cuando la gente empieza a entender el sentido de todo esto, se da cuenta de que hay que ir caminando, hay que ir gozando, y poco a poco uno va despertando. Os pongo el símil del crecimiento porque es cierto que por un lado uno crece. Ambas cosas son ciertas. Por un lado uno crece, y hay un crecimiento que se va haciendo de un modo natural y progresivo, y por otro lado uno despierta, que son dos cosas que van a la par. Despierta significa que va despertando de esta ensoñación que nos hace sufrir, porque literalmente esto sucede, literalmente todo el trabajo que proponemos va produciendo un despertar que es como esos paisajes por la mañana que los cubre la neblina, y que al salir el sol la neblina se va disipando, y donde no veías nada de pronto eres capaz de ver a lo lejos. Eso es literalmente lo que pasa en el descubrimiento. Fijaros la palabra, descubrir, quitar lo que cubre. El descubrimiento interior es un desvelamiento. De pronto, a base de ejercitar tu capacidad de ver las cosas, de escucharte a ti mismo, de adentrarte en ti mismo, donde no veías nada, donde había confusión y turbiedad, donde estabas plagado de contradicciones y dudas, de pronto empiezas a ver claro. Y entonces el panorama. Y se va produciendo un despertar. Y estas cosas, ambas, insisto, van de la mano. Cuando uno empieza a trabajar, cada día está más despierto. Cuando uno empieza a trabajar, cada día está más maduro, crece, florece. Y yo lo veo, tengo la enorme fortuna desde hace 25 años que me dedico más o menos a enseñar todo esto, previo mi propio trabajo conmigo mismo, es decir, que llevo toda mi vida con esto. Tengo la enorme fortuna, y aquí hay muchos testimonios entre vosotros, de haber visto y seguir viendo florecer a las personas. Y eso es precioso, es maravilloso. Personas con las que llevo años y que las veo florecer. Como me he visto y sentido a mí, aunque no me miro mucho en ese sentido, si florezco o no, tampoco me importa, pero sé que es así, ¿verdad? Pero en las personas se ve. Y es precioso ver cómo la persona florece, ver cómo la persona se atreve a ser ella misma. Esa persona que estaba todo el día pendiente de quedar bien, o estaba pendiente de que la valoraran, de pronto cómo se suelta el pelo, y cómo es ella misma, y cómo sus talentos y sus facultades, y cómo empieza a brillar, cómo está más guapa, porque eso tiene que ver con la belleza también. Las personas, cuando son ellas mismas, esa belleza que tanto se busca y por la que tanto muchas veces se paga, pues, ¿verdad?,
cuando una persona es ella misma, está auténtica, sus ojos brillan, sus facciones mejoran, porque no está contraída, porque está más suelta, porque está... Es indudable que eso es así, y se nota, las personas están mejor, por dentro o por fuera, y es porque se produce, y ese florecimiento solo se produce a golpe de verdad, a golpe no es una buena expresión, pero a baño de verdad. Bañarnos en verdad cada día, en verdad quiere decir en ver cosas que son verdaderas, en convivir con ellas, es el mayor bien que podemos hacer. Creedme que el estar cada día cercano a una evidencia profunda es lo más curativo que existe. La verdad, es lo más liberador. El error es también el origen de todo el sufrimiento. Por eso, la mejor de las curaciones no son las catarsis y las historias, que si hay que hacerlas se hacen, es el ver claro, el comprender. El comprender lo que es verdad subsana el error, y el error va erradicando el sufrimiento de nuestras vidas. Esta es nuestra manera de entender las cosas. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, no sé qué tiempo tenéis, porque ni yo tampoco qué tiempo tengo tiempo. No sé qué esperáis, si estar aquí hasta las 10 de la noche o... Yo, mira, me gustaría, si os parece, para terminar, me gustaría daros el turno, ¿no? Es decir, el que quisiera preguntar algo, aclarar alguna duda. Luego os hablará Alex, que es nuestro coordinador general de Espacio Interior, ¿verdad? Pues os hablará un poco de las actividades, de estas cosas que, bueno, derivan, ¿verdad?, de lo que he explicado y que tienen que ver con el curso, pues en el que explico con detalle todas estas cosas que os he introducido como buenamente he podido. Y luego de ahí, pues una secuencia también de cursos que tienen que ver con un retiro, que tiene que ver con eso que llamamos el músculo afectivo. Y también, pues, el curso este que tiene que ver con el personaje del cual también os he hablado. Pero antes de eso, si hay alguna cuestión, algo que queráis plantear, preguntar, o... digo, porque claro, yo he cogido y he hablado de esto, y a lo mejor hay alguna cosa que dice, oye, pero aclárame esto, no sé, yo encantado de hacerlo. Venga, venga, Félix. En la meditación, cuando la practico, una de las preguntas que siempre me surge en el proceso, y que también sé que es parte del aprendizaje, ¿hasta qué punto o cómo identificamos que somos nosotros en nuestra esencia lo que estamos meditando y no es simplemente el personaje que está con el control meditando, entre comillas? O sea, ¿cómo no cruzar esa delgada línea entre que te medites tú y estés meditando tu personaje? Bueno, mira, la delicada esta línea tiene mucho que ver con el que uno vaya aprendiendo a cultivar su capacidad de darse cuenta, ¿no? El proceso de darte cuenta, que es algo extraordinario, muy sencillo, de la capacidad de estar atento y de no, digamos, ¿cómo funciona el mecanismo mental? El mecanismo mental funciona siempre a caballo de las pretensiones. O sea, el motor del proceso mental es que va siempre hacia algún sitio. Por lo tanto, ¿cuándo notarás que estás fuera del proceso mental? Cuando estás en una disposición en la que no pretendes nada, ni siquiera alcanzar un estado profundo. Es cierto que a veces hay personas que en nombre de la profundidad siguen alimentando su proceso mental. ¿Por qué? Pues porque se sientan a meditar y lo que hacen es sustituir el pensamiento de ay, estoy aquí, quiero aquello, por decir, quiero alcanzar un estado profundo. Y esto les lleva a una tensión que a veces se produce en los procesos meditativos cuando están mal llevados, en el cual la persona entra en una especie de batalla campal con su propia mente. Es capital, por eso insisto mucho en los preliminares meditativos, insisto en una actitud basada en tres polos, en tres centros, que es, en primer lugar, y mientras lo digo, os sugiero que internamente lo sigáis, lo primero es párate, internamente está quieto, es decir, que no, toda esta inquietud que vivimos intenta determinarte a estar aplomado. En segundo lugar, precisamente insisto en esta capacidad de darme cuenta, es decir, aprende a observar de un modo inocente lo que está sucediendo fuera y dentro.
dentro de ti, también fuera, porque hay percepciones, aparte de pensamientos, y no pretendas nada. Todo lo que viene, bienvenido sea. Insisto muchísimo en la pureza e inocencia de esa mirada. Es cierto que a veces te darás cuenta que de pronto no es tan inocente la mirada como creías. Pues cuando así sea, habrás ido una capa más adentro de ti mismo. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero ejercita en la capacidad de ver sin opinar, sin comparar, sin enjuiciar. Lo que tu mente dice, las emociones que se producen son las que hay. Yo estoy quieto, callado y, tercer soporte, acogiendo, amando, abriéndome lo que hay, diciendo sí. Estas tres, digamos, capacidades, estos tres gestos, garantizan el que tú no estés enredándote en un nuevo proceso mental tramposo. ¿Sí? Por lo tanto, es determinación de estar quieto, firmeza, plomo, mirada inocente, es decir, no vas a enjuiciar, no pretendes nada, solamente ves, tomas nota, constatas, y un sí constante, un acogimiento, una bienvenida continua a lo que viene, aunque lo que viene la mente lo califique de desagradable, de incómodo, de molesto. Es aprender a cultivar ese corazón abierto que es una joya extraordinaria. Aprender a decir sí internamente nos hace un grandísimo bien, porque estamos todo el día cerrando. O cerrando porque no quiero, o cerrando para acoger lo que quiero. Siempre los dos movimientos que estamos, ¿sabes? Lo que no quiero lo rechazo y lo que quiero lo tengo. Y eso no es amar. Amar es rendirse. Amar es lo que hacemos en esa sala de concierto que os decía. Abrirte y rendirte. Entonces, la capacidad de rendirse, cultivarla a diario, es extraordinario. Y te vuelves al final en maestro de la rendición si la cultivas cada día. No tiene mucho secreto, ¿eh? No os creáis que esto es para 3 o 4. Es que si tú cultivas cada día, por lo menos, un ratito, media hora al menos, y tú cultivas el gesto de la rendición, pues acabarás incorporándolo, porque además te diré que es un gesto natural, con lo cual quiere decir que como no es artificial, tenemos todos los números para recuperarlo. Y el gesto, en paralelo con el gesto, también natural de darse cuenta. De la observación neutra, que es lo que la ciencia ha hecho también, constatar las cosas, mirar sin pretender, solo mirar, hay esto. No me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, no. Hay esto, pasa esto. Y eso va produciendo, lo que tú bien sabes, un desapego, se va generando una distancia del mundo subjetivo que nos hace una falta inmensa, ¿no? Te vas dando cuenta que el pensamiento circula, pero tú no eres el pensamiento. Te vas dando cuenta que las emociones suceden, pero tú no eres esas emociones. Te vas dando cuenta que las sensaciones corporales aparecen y se van y vienen, pero tú tampoco eres eso. Esto va creando un desapego y eso te abre la puerta al reconocimiento esencial de esa profundidad a la que yo antes hacía referencia, donde vas a encontrarte o reencontrarte con la paz, con esa plenitud sin condición, gratuita y sin límite, con esa conciencia luminosa, con todo eso que aspiramos y deseamos, ¿sabes? Entonces, por ahí, es muy sencillo y no falla. Es laborioso, siempre digo. La gente dice difícil, siempre digo, nunca difícil, sí laborioso. Cada día se va haciendo, se aprende, es un aprendizaje, es un entrenamiento. Nosotros lo hacemos en clave, ya lo sabes, colectiva, porque lo hacemos juntos, porque siempre ayuda, porque igual que un gimnasio, pues uno se apunta porque es más fácil hacer el deporte en un gimnasio que solo, pues es cierto que hacerlo con los demás y con alguien que de alguna manera alienta o facilita para que eso haya el ambiente propicio, pues, y la energía que en común se crea, pues hace fácil que eso se pueda realizar, o más fácil, ¿verdad? Y luego el compromiso, porque también cuando tú vas a un sitio adquieres un compromiso que si no te lo saltas con más facilidad a la torera. Y como somos especialistas de saltarnos las cosas a la torera, más vale comprometernos un poco, porque si no, no lo haremos.